El jueves 4 de septiembre se estrena La Mujer de la Fila, un thriller dramático protagonizado por Natalia Oreiro que marca el regreso a la dirección de largometraje de Benjamín Ávila después de su última película como director, Infancia Clandestina, estrenada en 2011. Estamos con Martín Zambonini de la compañía distribuidora Moving Pix y con Tomás Eloy Muñoz, uno de los coproductores de esta película que realmente recomiendo, no se la pierdan. Nos interesa en esta oportunidad abordar un tema que es prácticamente no tratado, no en entrevistas por lo menos, y que bueno, consideramos fundamental nosotros, como es la estrategia y los nuevos desafíos de la distribución de una película argentina en este caso, y en tiempos donde bueno, se ha reformulado el esquema de distribución, ¿no? De las películas, de los contenidos audiovisuales en general. Bueno, gracias por acompañarnos, Martín, Tomás, bienvenidos y bueno, un placer que estén aquí. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación, Julia. Gracias, Julia. Martín, vamos a empezar con vos, que sos de Moving Pix, la distribuidora que emprende Está cruzada. esta cruzada. Bueno, no quería usar esa Usada, palabra, pero está bueno. muy bien, ¿no? ¿Qué les entusiasmó a ustedes de La Mujer de la Fila para decidir encarar la distribución de la película? Bueno, primero la historia. La verdad que yo recuerdo que hace un año o 2 años largos tuvimos una reunión, creo que fue con Esteban, de Búfalo, que es la otra parte de la producción, donde nos contó un poco de qué iba y sobre todo que estaba basado en una historia real y todos los condimentos que tenía la historia ya de por sí nos pareció muy atractivo eso, que bueno, es clave de un proyecto, ¿no? Que te guste lo que cuenta o lo que promete contar, aun cuando después de ahí a llegar a la pantalla hay un camino largo, como todos sabemos, pero la verdad que la génesis, esa semilla que tenía la historia realmente es muy, muy potente, o sea, ya de ahí es todo ganancia. Bueno, después hablaremos más adelante del resto, pero ya la historia tiene mucha potencia. La verdad nos atrajo mucho eso. Sí, es cierto, es muy potente. ¿Y en dónde decidieron poner el foco al empezar a pensar la estrategia de distribución de la película? ¿En qué aspectos? Bueno, entramos hace unos meses y trabajando, bueno, con Mostre y con Búfalo, con el señor acá Tomás, trabajando mucho en contacto. O sea, obviamente, a ver, ellos tenían muy claro para cuáles eran los ángulos más potentes de la película, entonces la idea era potenciar eso. Obviamente la idea siempre nosotros del ángulo comercial tratamos de que sea lo más amplio posible, sin traicionar un poco el espíritu de la película. No solo comercial por comercial, sino destacar y tratar de ampliar eso a la audiencia. Sentíamos que al tener un personaje como el que hace Natalia, ya de por sí, obviamente, tiene ese gancho, ese atractivo comercial. Pero también era no dejarlo, que no se percibir una película como chica o de algo carcelario, sino que al contrario, una historia de vida, una historia de superación, lo que cuenta. O sea, desde ese lado, un poco usar los distintos elementos para ir por ese lado y ampliarlo, ¿no? Un poco la idea es esa. Y bueno, Tomás, en el caso de ustedes, cuando empezaron los primeros contactos con Moving Pix, ¿desde dónde se plantaron ustedes o qué propusieron como camino posible para seguir? ¿Qué les interesaba a ustedes? Porque la distribución, como bien decíamos recién, es un tema muy poderoso, muy importante y sé que ustedes no lo descuidan desde otras producciones que han encarado, pero bueno, en este caso es La Mujer de la Fila. ¿Cómo empezaron ustedes este acercamiento? ¿Qué les interesaba mostrar de La Mujer de la Fila? Mira, para nosotros era un desafío porque era la película más grande que hemos hecho hasta ahora, digamos, entonces era como desde Mostra, ¿no? Al menos en nuestro caso era, entonces bueno, era como nuestro gran desafío comercial. Tuvimos varias entrevistas con varias distribuidoras, la verdad que los chicos tienen mucha experiencia, ¿no? Como todo el equipo de Moving y la verdad que fue muy profesional la propuesta que ellos hicieron en el sentido de que hicieron todo un análisis de la película y qué mostrar y qué no y por qué lado encaminar el posicionamiento, digamos.
Y bueno, la verdad que coincidimos bastante. Nosotros siempre intentamos hacer eso de la película. Si bien es una película que trata sobre la temática vinculada a la cárcel, no es una película sobre cárceles, no Ujú. es un marginal. Es una película que se para en otro lugar. Y bueno, en eso coincidimos bastante con los chicos. Y bueno, la verdad que trabajamos en conjunto todas las piezas, desde el tráiler, desde todos los spots, toda la campaña de comunicación, cómo posicionar la prensa también, digamos, fue un trabajo como muy en equipo. Ujú. Bueno, digámosle a la audiencia, entonces estamos con Martín Zambonini de la compañía distribuidora Moving Pix y con Tomás Eloy Muñoz, uno de los productores de esta película, La Mujer de la Fila, que sin spoilear vamos a contar brevemente que se trata de una historia dramática. Efectivamente, transcurre gran parte en una cárcel, pero no es una película carcelaria. Se trata de la historia de una mujer, el personaje de Natalia Oreiro, que por diversas circunstancias que no vamos a revelar aquí, se ve en la cruz, en la disyuntiva de acompañar a su hijo que ha sido encarcelado. No sabemos si justa o injustamente, pero bueno, allí está este chico de clase media Ujú. y esta madre luchando por lograr la liberación de su hijo. En el medio se juegan muchísimas otras cosas muy interesantes. Ahora, la mujer de la fila, esto te pregunto, Tomás, tiene un componente, bueno, humanístico desde ya, ¿no? La historia es una historia de amor en el Sí, fondo, seguro. amor profundo, ¿no? Sí. Y amor que se pone también en juego, Ujú. Sí. y en duda en algunos momentos, Ujú. ¿no? Sí. Pero también tiene un componente social y político Profundo. eh, importante, exactamente. Entonces, ¿eso cómo juega en la estrategia de posicionamiento de la película? Desde ustedes como productores, ¿deciden enfatizar esto? ¿Qué aspecto Claro, remarcan de todo eso? Si es que lo remarcan, ¿no? claro. Mira, nosotros no, la decisión fue no llevar la película a, a un lugar político partidario, digamos, porque realmente la Ujú, película no tiene en su esencia ese enfoque, nosotros, si eso después sucede es porque va a suceder naturalmente, porque bueno, cada uno lo va a querer llevar para su terreno. ujú, Pero, digamos, la película es una reflexión mucho más profunda de qué es lo que significa una parte de lo que tiene que ver con la cárcel, que son las familias, ¿no? Como que son mm, ese universo en el cual, si la cárcel es algo que en general la sociedad no quiere mirar, porque es el lado más oscuro de la sociedad, eh, a los familiares ni siquiera nos acordamos, no entran ni en la ecuación. claro, Y la realidad es que sí. son una parte fundamental del sostén de la cárcel, porque realmente eh, la cárcel se sostiene con los familiares, no solo a nivel alimenticio, sino a nivel de la ropa, a nivel del afecto, digo, entonces como que hay algo que tiene que ver con las tareas que ocupa el Estado, que debería ocupar el Estado, Ujú, que las ocupan en realidad las familias, ¿no? Entonces es como nosotros queremos, esto trasciende cualquier tipo de cuestión política local, porque es ujú, algo completamente universal. La película estaba basada en la historia de Andrea Casamento, que fue referente de Naciones Unidas. Le pasó esta sí. historia como completamente inesperada, que lo podemos contar, la verdad, que no es ningún misterio, el caso No, real. está bien. Sí, sí, está Que lo que bien. le Está pasó en a YouTube, ella así que bueno. está en YouTube, lo pueden ver, salió el otro día varias notas. Básicamente su historia es que al hijo lo confundieron con un homeless que robó 3 empanadas y por eso eh, conoció la cárcel, digamos. Entonces, a partir de eso, su vida se transformó completamente, de ser una mujer que iba a las marchas de Bloomberg, que iba a las marchas pidiendo seguridad, se transformó en una mujer que, que terminó luchando por los derechos de los familiares de los detenidos y armó Ujú, una asociación civil que es ACIFAT, que lucha por eso en Argentina, armó una que lucha por eso en toda Latinoamérica,
y se convirtió en el referente de la ONU en el Comité de Prevención de la Tortura. Entonces, a partir de esta militancia muy grande de Andrea, es que nosotros decidimos, a partir de esa militancia muy grande de Andrea, es que nosotros decidimos hablar de una problemática que es universal, porque lo que le pasa Ujú. es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Sí, No cambia, digamos. sí, totalmente, sí. Déjame agregar que a lo que dice Tomás, que es una película que no baja líneas, sino que justamente pone el tema para conversación, para discusión. No se echa luz sobre algo que quizás Sí. no es tan visto de una manera distinta, ¿no? O sea, me parece que un poco como las grandes historias busca eso, que después a la salida cada uno charlará y un poco lo que se busca, ¿no? Charlar sobre el punto y lo que sucede, pero lo bueno de la historia que va contando un poco eso, echando luz sobre eso y poniendo arriba de la mesa algo que sucede y que no todos lo vemos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a eso me refería al usar la palabra política, ¿no? Claro. Una mirada social y Sí, política, sí, sí. porque no es partidaria para nada. Claro. Aparte, Pero perdón, es una historia muy tranquilamente muy es universal. que es el Exacto. famoso ¿qué le pasaría a alguien cualquiera Sí. que te pase, que te veas envuelto, involucrado en algo que no tenés nada que ver? ¿Y Sí. cómo reaccionarías? O sea, ¿cómo te manejarías, ¿no? De no tener un abogado injustamente, ¿no? Me parece que Ujú, entonces creo que ujú. plantea eso basado en algo real. Encima, no es ficción, sino algo que sucedió, ¿no? Ahora te pregunto, Martín, bueno, la retracción que atraviesa, por la que atraviesa el mercado, Ujú. ¿no? En Argentina, ya sabemos que en otros países también está ocurriendo lo mismo con el cine, pero bueno, ustedes tienen que estrenar en principio en Argentina. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? ¿Cómo lo manejan a la hora de fijar una fecha de estreno, una estrategia de estreno? Bueno, lo trabajamos obviamente en conjunto buscando el mejor lugar posible, sabiendo que siempre de agosto para fin de año, históricamente todos los estrenos locales es como que han encontrado su lugar. Después de las vacaciones de invierno, Mm, va increyendo. Tampoco para no llegar a fin de año, que quizás es también históricamente donde baja un poco por un tema del clima y todo. Entonces, tratamos de encontrar, trabajando en conjunto, ese hueco, ese lugar, bueno, mejor, que hubiera poca competencia, que fuera la mejor semana, apuntando a un inicio de mes, o sea, tratando bueno, tener todo este, en cuenta, ¿no? ujú, Pero ujú. bueno, la fecha ideal nunca existe, pues siempre va a pasar algo, siempre se va a agregar algo. Claro. Cuando vos pones la fecha al inicio no hay nadie, después se van agregando competencia, eventos, Ujú, situaciones, bueno, pero bueno, ujú. uno trata de rodearse de la mejor chance posible, ¿no? Y perdón, y la previa en cuanto a lo que es la campaña, y bueno, después la posterior que sucederá cuando la película funciona en el cine y la gente empieza a recomendarla. Claro. Ahí viene otra etapa del camino, ¿no? Ajá. Cuando la película se conecta con el público. Exacto. Que bueno, supongo, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero incluso con Tomás y por otras veces que estuvo aquí, por otras películas, la importancia que le asignan ustedes a esto, a la conexión Ujú. con el público, ¿no? A empatizar. Es que ahí es donde yo conecto con lo que te contaba al principio. Cuando la historia es potente, Mm, a ver, en este negocio nadie sabe nada, ¿no? Pero si algo que sabes es que cuando una historia es potente tiene mucho más chance de tener un resultado en la pantalla y que eso después dispare esa conversación y esa de querer verlo. Entonces me parece que, bueno, cuando vos partís de una historia potente, de algo atractivo, bueno, y después es la que abres la película. Vos podés hacer la mejor campaña de marketing, la mejor campaña de lanzamiento, mm. pero si la película no pica, no pica. O sea, picarás el primer fin de semana y después cae terrible. Pero digamos, si tiene con qué, bueno, obviamente, después la película es el mejor elemento de marketing que puede existir. Ahora pregunto, entonces, ¿cuál es la semana clave para ustedes? ¿La primera semana en salas? ¿La segunda? Eh, bueno, por supuesto, seguir más allá, Ujú. ¿no? De la primera y la segunda Sí. semana. Pero ¿dónde se juega Siempre es la el primera. destino de una Más película? que la primera semana, el primer fin de semana, jueves, viernes, sábado y Ajá, domingo. ajá. Porque al lunes siguiente tenemos que sentarnos con los amigos exhibidores y empezar a ver, dependiendo de la performance de la película, esos 4 primeros días, ver cómo sigue la película a partir del jueves siguiente. Entonces es Ujú. muy importante
que la película funcione muy bien ese primer fin de semana. Ujú. Cosa que le sigue alargando la vida para... Y eso te va a marcar, porque hasta es un tema, no sé si diría matemático, pero que si la película arrancó, ya sabés cómo va el siguiente. Después, bueno, el boca a boca jugará a favor o en contra, pero si arrancó esos primeros 4 días bien, bueno, tenés mucha chance de que, bueno, que siga, ¿no? Bueno, históricamente hay un cálculo, ¿no?, que hacen los productores en ese primer fin de semana. No sé exactamente las cifras, pero digo, plantean, bueno, si hizo X espectadores, entonces la proyección indica que es así, Tomás. Sí, sí, existen los cálculos, también, bueno, pasan cosas, pasa Pasan sobre muchas todo- pasa el cosas. sobre todo en clima, pasa Argentina. una elección, Muchas un cosas. partido de fútbol, Mm. puede pasar cualquier cosa. Pero sí, sobre todo es los números y después los exhibidores, la decisión que tienen de mantenerte o no después de los números del Ujú, primer fin de semana, ujú, básicamente. ujú. ¿Y cuál es la idea de lanzamiento en salas? ¿Va a ser en simultáneo en distintos puntos del Sí, sí. país? No, la idea es salir lo más, o sea, creo que lo charlamos la otra vez, o sea, acá el número no porque tengas más salas, sonas más fuertes, es hacerlo con inteligencia, una programación con inteligencia, pero claramente va a tener una salida que no va a envidiarle cualquier otra película local que tiene, la chance que tiene esta película. O sea, estamos definiéndolo todavía, pero la idea es apostar a no solamente capitales generales, sino a las principales plazas del interior bueno, y a medida que, si Dios quiere, la película funciona, ir abriéndolo cada vez más, ¿no? Pero sí, sí, Ujú. claramente. Eso es una conversación, también una tratativa, una Todo. batallita con los exhibidores. Sí, sí. Ujú. No digamos batalla, digamos una charla amistosa, pero sí, la idea es un poco, por eso es importante, que de hecho lo hicimos, es mostrar la película anticipadamente a los exhibidores. En el caso hicimos una función, estuvo el director que les contó un poco de la película, o sea, fue muy interesante. De hecho, después nos quedamos charlando con ellos, o sea, es un poco hacerlos parte ellos también del proyecto, y no solamente es pedirles salas, pedirles una cantidad y desaparecer, un poco subirlos un poco. Yo creo que también es eso muy importante, ¿no? Y de hecho con este proyecto lo hicimos. Esa es la estrategia de Moving Pix. Sí, que un poco lo que venimos repitiendo de nuestras historias en la Claro, corporación y que claro. ha funcionado, y la verdad que, bueno, Ujú, apuntamos a eso, sí, mantener lo que Y funciona. ustedes como productores, Tomás, ¿qué idea tenían respecto de Moving Pix? Porque también debe ser un tema confiarle la película a alguien, ¿no? La Sí. distribución de algo que uno siguió durante mucho tiempo, puso mucho esfuerzo. Ujú. eh, Sí, mira, nosotros a los chicos no los conocíamos porque, bueno, venían de una corporación, de una mayor. de una major, pero la verdad que, como te decía, la verdad que la experiencia fue muy grata porque pudimos diseñarlo en conjunto y ellos un poco Ujú, se notaba la experiencia de la major claro, sí. en Lo el bueno. diseño, la buena La parte buena. experiencia. Claro. No, Sí, digamos, en el diseño de la estrategia, ¿no? Como hablamos hasta detalles de por qué el afiche así, por qué el afiche no así, qué es lo que vamos a vender, qué colores, digo, como todo, hubo como una conversación que fue muy productiva y la verdad que fue como muy grato. Ay, parece que te estoy haciendo publicidad. Parece, no, por favor. Pero bueno, fue realmente así, la verdad que no habíamos tenido una experiencia de trabajo de estas características, digamos, como porque ingresaron en una etapa bastante prematura del lanzamiento, entonces pudimos realmente Sí. diseñar todas las piezas promocionales en conjunto y eso estuvo muy interesante porque muchas veces los productores nos encontramos sí, huérfanos de huérfanos eso. en una instancia en la Ah. cual no sé, no somos por ahí los especialistas en eso, porque bueno, una vez está muy más curtido con el posicionamiento del proyecto a nivel internacional, a nivel mercados, pero bueno, de repente la distribución local en Teatrical es como, bueno, aún hay que mirar cosas específicas, ¿no? Como, Claro. entonces eso estuvo muy interesante, el trabajo en conjunto con los chicos. Bueno, y ahora entonces veremos qué ocurre a partir del jueves 4 de septiembre con el estreno, este importantísimo estreno de La Mujer de la Fila, un drama protagonizado por Natalia Oreiro, dirigido por Benjamín Ávila. Estuvimos entonces con Martín Zambonini, director de Moving Pix,
que junto a Federico Gaspari y Griselda Fortunato, que no están aquí en el estudio hoy, pero bueno, aprovechamos para mandarles un gran saludo. Ellos son los responsables de esta casa distribuidora y estuvimos también con Tomás Eloy Muñoz, uno de los productores de La Mujer de la Fila, coproductores diría yo, ¿no? Es la mejor forma de decir coproductores de La Mujer de la Fila. Nosotros nos decimos productores. Ajá. Los coproductores, viste que se usa a veces para los coproductores internacionales, comunitarios. Pero decime como quieras, Julia, no tengo problema. Los productores, los recontraproductores de La Mujer de la Fila. En lo personal, recomiendo esta película. Yo tuve el placer de verla y es realmente muy, muy impactante, y el trabajo que hacen todos, pero el trabajo de Natalia Oreiro realmente va a sorprender. Les agradezco muchísimo este contacto, esta presencia aquí en los estudios de Radio Trend Topic, y bueno, estaremos siguiendo atentamente todo lo que ocurra con La Mujer de la Fila. Muchísimas gracias.